Muy buenas tardes ya. En esta ocasión vamos a explicar acerca de una herramienta eh, bastante utilizada, ¿no? en la gestión de costos, ¿ya? Que se llama resultado operativo o más conocido de RO. En esta ocasión estoy dando énfasis a resultado operativo aplicado a proyectos de construcción, básicamente porque es la experiencia con la cual yo he podido aprender a utilizar esta herramienta, ya que soy ingeniero civil y básicamente los proyectos donde lo he utilizado son todos de construcción, en diferentes, te podría decir, especialidades o áreas del negocio, ¿no? Generalmente esta herramienta eh, es utilizada no solamente en construcción, sino en cualquier empresa de otros rubros, pero básicamente está de cierta manera enfocada al tema de contabilidad. ¿Ya? Bueno, otro punto importante que mencionar es que no es la única herramienta de control de costos. También existe una herramienta que se está poniendo cada vez se podría decir, de moda, ¿no? O que le están tomando importancia, que es el tema de valor ganado. Pero hay unas pequeñas diferencias respecto a la forma en cómo se presenta la información. Pero, eso sí, las dos informaciones de cierta manera nos deberían mostrar lo mismo, ¿ya? Hay ciertas particularidades que lo hacen distinto, pero en resumen, los dos nos deberían dar el mismo resultado final, ¿no? ¿Y cuál es ese resultado final? Vendría a ser la utilidad, la ganancia, el margen que esperan recibir la gerencia, los inversionistas, el directorio de tu empresa o de, digamos, o tu propia empresa, ¿no? Bien, vamos empezando de este mini tutorial, ¿ya? Antes que nada quiero mandar un saludo a Christopher y Omar que me pidieron hacer este video. A ver, muchachos, este video va por ustedes. A ver, vamos a repasar los siguientes puntos. ¿Qué es el resultado operativo? ¿Qué es el margen? Ejercicios con el margen. Unos pequeños ejemplos, digamos, para poder, digamos, explicar más la idea. Descomposición del presupuesto y costo. Información que debemos revisar en el RO. Formato estándar de RO y conclusiones. A ver, empecemos. ¿Qué es el resultado operativo? El resultado operativo RO es una herramienta de control de los costos de un proyecto de construcción. Puede ser otro tipo de proyecto. Este control se realiza por periodos que pueden ser mensualmente o trimestralmente. El RO nos permite mostrar los gastos ya incurridos en el proyecto a una fecha de corte y también la proyección de los mismos hasta el término del proyecto. Esta herramienta de control nos muestra la variación del margen, porcentaje del proyecto. Este margen es la razón de ser de todo el proyecto. Es ahí su importancia en la recopilación de los datos obtenidos y cómo estos alimentan a la herramienta. Ahora ven, ¿qué quiero decir con esto? El RO es una herramienta que tiene que ser periódica. O sea, y si fuese lo más pronto posible, o sea, si fuese semanal o inclusive diario, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque el RO es una herramienta que nos va a mostrar cómo hemos ido gastando el dinero y en qué, ¿no? Digamos, estructurado en rubros o fases, ¿ya? Y cómo de la fecha de corte hacia adelante vamos a ir gastando los recursos que nos han asignado al proyecto. Entonces, como pueden ver, hay dos dificultades, ¿no? Por ejemplo, uno de lo que ya pasó, recopilar todos los gastos que ya se han incurrido en el proyecto. Y la otra, que es un poquito más complicado, es lo que se viene hacia el futuro, ¿no? Hasta el término del proyecto. Entonces, y de cierta manera, esa proyección final es la que uno muestra al directorio o la gerencia del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo,
digamos, nosotros tenemos un proyecto de construcción, ¿no? Y estamos a la mitad del proyecto. Obviamente nosotros vamos a tener ya gastos que se han incurrido en el proyecto y la gerencia va a querer saber en dónde se han ido esos gastos, ¿no? En qué partidas o en qué actividades, ¿no? O en qué rubros, ¿no? del proyecto se ha gastado más, se ha gastado menos, ¿no? Y de cara hacia adelante, si vamos a seguir con el mismo camino. Y finalmente, si el margen del proyecto aumenta o disminuye, se mantiene igual, o cuáles serían los escenarios en los cuales va a estar el proyecto. Entonces, desde ya hay dos dificultades, ¿no? Una, recopilar todos los gastos a la fecha que, obviamente que si mientras más real sea, mejor te va a salir el RO. Y de acá al futuro, que ya es una planificación de todo el equipo del proyecto. Entonces, es muy importante esta herramienta que al final de hacer todo ese trabajo que conlleva, en una hojita en Excel, nos va a mostrar todo eso, ¿no? A ver, ¿qué es el margen? El margen es el resultado de la siguiente operación, ¿no? Venta menos costo entre venta. Simple. El margen siempre está expresado en porcentajes, donde la venta es la venta total, o en otras palabras el presupuesto total del proyecto. En otras palabras, lo que se va a cobrar al cliente por la ejecución del proyecto. El costo es la estimación del costo que realmente se va a incurrir para realizar el proyecto, llamado también presupuesto meta, costo, compromiso, etc. Generalmente los presupuestos o el venta está disgregado así. El venta es costo directo, más gasto general, más utilidad, más adicionales, más efectivo, más venta por terceros. Ahora, bien, digamos en un proyecto, nosotros tenemos nuestro presupuesto. Y si ustedes ya están relacionados con el tema de costos, van a saber de que tienes una utilidad, digamos una utilidad que generalmente siempre le cobras al cliente, ¿no? Por decirte, mira, yo por hacerte este proyecto utilizo o espero ganar el 10%, ¿no? O el 8%, el 5%, dependiendo de cómo has ganado el proyecto, ¿no? O sea, es un porcentaje que ya de cierta manera se está establecido. Entonces, en teoría, esa utilidad que uno coloca en el presupuesto vendría a ser tu margen inicial, o el margen con el cual tú estás ganando el proyecto, ¿no? Y tu presupuesto total vendría a ser tu venta total, ¿no? O sea, todo lo que vas a recibir como dinero. Entonces, ¿qué cosa es el costo? El costo en el presupuesto vendría a ser lo que no es gasto general y lo que es utilidad, o sea, el costo directo. ¿Ya? Costo directo más gasto general. Ese sería el costo. Entonces, a lo largo del proyecto, nosotros sabemos que ese presupuesto puede estar bien hecho, puede estar holgado, puede estar mal hecho, ¿no? O de cierta manera, no mal hecho, sino quiere decir de que no se estimó, no se tuvo algunas consideraciones, va a depender del tipo de proyecto, ¿no? También si es suma alzada, si es por administración de recursos, si es por precios sanitarios. Entonces, de cierta manera, imagínense, ¿no? A veces cuando uno hace un presupuesto que te da un mes, semanas inclusive, para que uno presente. Y eso también es un poco, no sé cómo poder decirlo, ¿no? Digamos como que es tan rápido que te da la opción de que uno pueda equivocarse, ¿no? Y posiblemente a veces el cliente quiere a suma alzada. Digamos, es un negocio finalmente, ¿no? De cierta manera ya desde sí el sistema o como está configurado el negocio te lleva al error, ¿no? Y muchas veces eso también atrasa los proyectos. Y ese es un tema un poco que hay que filosofar más, ¿no? Pero lamentablemente está así, ¿no? El negocio. Entonces puede ser que el presupuesto esté digamos, se ha considerado cosas de más y tú has puesto tu utilidad 10%, pero a la hora de revisar todo, te das cuenta que en algunas partidas o rubros o fases
te vas a gastar menos o te vas a gastar más. Entonces el margen o esa utilidad que tú has puesto 10% inicialmente puede cambiar, ¿no? Digo 10% porque generalmente se pone 10 o 8, ¿no? Entre 8 y 10%. Incluso he visto hasta 5, ¿no? Entonces va a depender un poco de también el tipo del proyecto, ¿no? Puede ser de ingeniería, construcción o simplemente instalación, ¿no? Hay varios tipos de proyectos y los márgenes o las utilidades que se colocan son variables, ¿no? Pero generalmente están en ese rango. Entonces, como les iba diciendo, ese margen puede cambiar, puede ser más o puede ser menos. Entonces, desde ahí ya el primer trabajo que uno tiene que hacer es sincerar los costos que vamos a utilizar en el proyecto. Bueno, seguimos con el margen. Generalmente los presupuestos, ese es el lado que iba, ¿no? O el venta está disgregado así. El venta es la suma del costo directo más gasto general más utilidad, ¿no? En este caso, pongo un pequeño ejemplo de tengo un costo directo 8, gasto general 1, utilidad 1. Entonces mi venta vendría a ser 8 más 1 más 1, o sea, 10 millones, ¿no? Entonces mi utilidad es 1 millón entre 10. Entonces mi margen es 10%, ¿no? Como les decía, pero habría que revisar pues si este costo directo cambia, aumenta, disminuye. Mejor sería si disminuye, ¿no? Y entonces nuestro margen aumentaría. Pero aquí viene también el digamos, uno tendría que tener bastante cuidado en este tema, ¿no? Por ejemplo, si tú ya tienes una utilidad de 1 millón por defecto y tú has revisado tu costo directo, ¿ya? Y te das cuenta que es menos, pero ¿le dirías a tu gerencia de que se mantiene el 10% o no? O sea, ¿te asegurarías de que va a ser más o menos? Entonces, habría que ver, ¿no? Por eso de que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Las expectativas que nosotros podemos generar. Me ha pasado en varios proyectos, ¿ya? Pero generalmente esa ya es decisión del equipo del gerente de proyecto, ¿no? Si se muestra se puede decir la realidad, ¿no? Aunque es bastante complicado saber, digamos que tienes un proyecto de 1 año y estás en el día cero y decirte que al final, después de 1 año, vas a tener el 10% del margen, ¿no? Ya, entonces, de cierta manera, entonces, eh, mm, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, pues, ¿no? Entonces, sigamos con las definiciones, ¿no? Por ejemplo, el venta real, ¿no? Son conceptos que nosotros tenemos que tener claros, ¿no? Venta real. El venta real viene a ser la venta total del proyecto incluido adicionales deductivos, es decir, es la suma de todas las valorizaciones. O sea, cuando tú tienes un proyecto, tienes un presupuesto inicial, pero a lo largo de que va pasando el tiempo, vas a tener adicionales, deductivos, ¿no? Vas a quizás vender chatarra, todo lo que ingrese de dinero a tu proyecto, ese es tu venta real. O sea, lo que te van a pagar. Y más cosas extras que uno va a tener. Ahora, la venta aplicada, ¿no? Acá viene quizás un poco la complicación en los conceptos, ¿no? La venta aplicada es la venta que yo debería de tener para obtener el margen proyectado en función del costo real en una fecha de corte. Ya, a ver, acá en este tema de la venta aplicada, digamos de que estoy al mes 3 de mi proyecto, ¿ya? Y me he dado cuenta de que he gastado más, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya mi margen en teoría debería disminuir, ¿no? Porque voy a suponer de que de la fecha de corte hacia adelante nada se mueve, ¿no? Todo va a seguir igual, solamente que lo que ya hice, he gastado de más, ¿no? Por X motivos, ¿no? Qué sé yo, paros, eso ya habría que explicar. Entonces,
mi margen ya disminuye, ¿no? Entonces, desde ya hay una diferencia, ya, o sea, tengo un sobrecosto, ¿no? A la fecha de corte. Entonces, ese sobrecosto, este, em, cuál sería mi venta para que el margen se mantenga, ¿no? En el ejemplo anterior el 10%, ¿no? Digamos que estás al 9% ahora. Debería ser mi venta para que mi margen se mantenga en 10%? Es simplemente un dato teórico, ¿no? O sea, ¿es para qué? Para saber de cierta manera cuánto estoy dejando de ganar o cuánto más debería valorizar o ver, ¿no? Qué cosa pasó, ¿no? Esa es mi venta aplicada, ¿no? Digamos de que lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? El exceso de efecto. El exceso de efecto es la diferencia de la venta aplicada y la venta real. Ahí eso es lo que iba, ¿no? Entonces, el exceso de efecto o la venta exceso de efecto, digamos, va a ser un número que nos va a indicar cuál es la diferencia de mi venta con mi venta real y la venta aplicada y explicar por qué razón, ¿no? Generalmente pasa lo siguiente, ¿no? Digamos de que tú has valorizado a la fecha, tienes un presupuesto de 10 millones, ¿no? Y a la fecha has valorizado 5 y te has gastado 6, ¿ya? Ahora, entonces habría una diferencia de 1 millón, ¿no es cierto? Pero habría que ver por qué. ¿Por qué 1 millón? Y tú has valorizado 5. Entonces, hasta ahí no te está diciendo nada. Hasta ahí no te está diciendo si estás perdiendo o ganando. Esa es quizás digamos, la diferencia con el valor ganado, ¿no? Porque la venta es lo que tú, digamos, estás valorizando, ¿no? Pero eso no te dice nada, porque, por ejemplo, tú estás valorizando al cliente 5 millones, pero realmente has hecho 7 y tus gastos son 6, ¿ya? Pero ¿por qué hay una diferencia de 2 millones? De lo que has ejecutado 7 y tú has valorizado 5. Puede ser muchas razones, ¿no? Puede ser de que son 2 millones de adicionales y o puede ser también que parte de esos 2 millones el cliente no te la quiere pagar porque no he tenido problemas con los inversionistas, ¿no? Que te va a ir pagando ya. De todas maneras te va a pagar todo, pero no te puede pagar más de 5 millones al mes, ¿no? O por decir una de las tantas razones que pueda haber. Entonces, esa diferencia de exceso de efecto se explica, ¿no? Mira, esto hay 2 millones de diferencia porque por esto, por esto, por eso. ¿No? Entonces, o puede ser también de que, mira, ¿sabes qué? He comprado material, bastante ladrillo, casi todos los ladrillos sabidos y por haber, y ahorita están ya en campo, pero están en campo nada más, todavía no se han convertido en muros, y por lo tanto no me están valorizando material, y va a aparecer un gasto mayor en mi costo, pero no. Y eso es muy diferente del stock, ¿eh? Hay que tener cuidado. Una vez que sale del almacén ya se considera gasto, ¿no? Lo que está en el stock en el almacén todavía no. Entonces es un tema un poco, hay que tener bastante cuidado. Entonces, esa es la diferencia con el valor ganado, ¿ya? Que de cierta manera lo que el valor ganado te puede dar más rápido con un indicador CPI y SPI, en cambio el RO no. Tendrías que tener tu exceso de efecto y explicarlo, ¿no? O sea, ahí es algo sutil, ¿no? Pero ahí hay una hay una diferencia, ¿no? A ver, el margen aplicado. Bueno, entonces si tienes venta aplicada, ¿por qué no tener el margen aplicado, no? O sea, ¿cuánto es el margen supuestamente que yo debería tener para, digamos, seguir manteniendo las cifras iniciales, ¿no? Ahora, este margen aplicado, estoy suponiendo de que el margen no sea, final del proyecto no se ha movido, pero puede ser de que de la fecha de corte hacia adelante tú digas, ¿sabes qué? Mira, ya estoy perdiendo hasta acá 2 millones, pero de acá hacia adelante voy a perder 1 millón más.
Entonces mi margen ya disminuye. Ya no va a ser el 10% inicial. Va a ser incluso menos. Entonces mi margen aplicado sería ese margen proyectado final, y con eso yo calculo mi venta aplicada, ¿no? Como está en la fórmula acá, este margen. Entonces por eso que este margen debería ser margen proyectado, que puede ser igual que el inicial o no. Ya, sigamos con los conceptos. Ejercicios con el margen. A ver, se tiene un proyecto cuyo presupuesto está así. Presupuesto total 16.550.345 soles. Se sabe que el gasto general es 8% del venta y la utilidad es 4.350.000. Se ha realizado una revisión de planos, el costo directo ha disminuido en un 2% del costo directo inicial. En cambio, el gasto general ha aumentado en 500.000 soles. Hallar el margen del proyecto. La respuesta 24.58. A ver, vayamos por partes, ¿no? Para eso acá tengo la hojita en Excel. Digamos, estos son los datos, ¿no? A ver, perdón. Ya. Digamos de que yo tengo mi venta, ¿no? Entonces el dato inicial 16.550.000. Vean que el gasto general es el 8% de mi venta, o sea, el 8% de 16.550.000. Y la utilidad también es dato. Entonces, esto es dato. Este es dato. Este también es dato. Y esto de acá es dato también, ¿no? Entonces, por diferencias, calculo el costo directo inicial. Lo he puesto en color amarillo. Y con todos los datos ya listos, puedo calcular mi margen, ¿no? Que vendría a ser mi utilidad entre la venta total, ¿no? Este es lo inicial. Entonces, en el problema nos están diciendo de que el costo directo ya disminuye un 2%, o sea que es el 98% del costo directo inicial. En este caso serían 10.658.000. Nos dicen de que el gasto general aumenta en 500.000, ¿no? 1.324.000, aumentas 500.000, 1.824.000. El venta final se mantiene, no dice nada acerca de si aumenta, disminuye. Se sobreentiende de que se mantiene fijo, y con eso puedo hallar mi utilidad, ¿no? La diferencia de todo eso. Entonces vemos de que en este caso, a pesar de que el costo directo disminuye en 2%, los gastos generales no han aumentado de tal manera de que el margen disminuye. 24.58. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? en este sentido. Por ejemplo, miren, acá les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer de este mismo ejemplo, ¿no? Que mi presupuesto aumenta en 1.000.000. No, digamos en 500.000 igual. A ver, perdón. Ya, entonces ahora serán 17 millones. Y mi costo serían los mismos, ¿no? 10.658.000. El gasto general ha aumentado, ¿no? Por lo tanto la fórmula se mantiene, y entonces ahora tengo mi margen, ¿no? 26.79. En este caso ha aumentado, ¿no? mi margen, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque la utilidad es mayor. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este costo, de venta sigue aumentando? Ha aumentado, digamos que nos han aprobado un adicional ahora por 500.000 más, y ya estamos hablando de
de prácticamente 1 millón más, ¿ya? Y ¿saben qué? Y nos dicen de que puede ser de que por hacer esa gracia, ¿ya? El costo directo estamos aumentando en, digamos, 600.000. ¿Ya? Este es mi costo directo, e incluso es adicional y nos va a permitir que tengamos que contratar a una persona más. Entonces, por lo tanto, mi gasto general aumenta en, vamos a poner en 1.05%, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi margen, ¿no? Mi utilidad. ¿Ya? ¿Y cuánto sería el margen? ¿Ya? En este caso sigue aumentando, ¿no? El margen 24.94 ha bajado respecto al 26.79 y respecto al margen 26.29, ¿no? Inicial. Este es el dato inicial. Ya, pero vean, ¿no? Entonces, si les preguntan, ¿cuánto es tu margen? 26.29, ¿ya? Inicial. ¿Y ahora cuánto es tu margen? 24.94. Ah, estás perdiendo. Estás perdiendo. Tu margen ha caído. Entonces, ojo, habría que ver, ¿no? Porque mira, antes mi utilidad era 4.350.000 y ahora tengo 4.376.000. O sea, he ganado. He ganado un poco, pero he ganado más. Pero sin embargo se dan cuenta de que los porcentajes disminuyen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces los gerentes o a las personas con las cuales ponen los resultados se pueden molestar, ¿no? Porque a veces no tienen claro el concepto. Le dices, el margen ha bajado, entonces estoy perdiendo plata. Lo primero que te van a decir, el margen ha bajado, estoy perdiendo plata. Entonces, a veces el margen, como se expresa en porcentaje, y tienen ese concepto, porque siempre los gerentes te dicen, oye, ¿cuánto es mi margen? 10%. ¿Y cuánto es mi margen ahora? 8. Uy, ¿por qué ha caído? Entonces ya inconscientemente comienzan a molestarse o empiezan a inquietarse, ¿no? Preguntar todo, remover todas las cosas. Tan simple cuando pueden ver de que en realidad están ganando más, ¿no? Puede pasar lo contrario, ¿no? También. El margen aumenta, pero en realidad el margen aumenta y puede darse el caso inverso, ¿no? Habría que ver, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Te lo digo porque a veces es algo un poco matemático, pero interesante, ¿no? Bien, entonces sigamos con la exposición. Bueno, el siguiente problema viene a ser el margen aplicado. ¿Cuál es mi margen aplicado? Bien, como los datos son totales, son de los totales, digamos, del proyecto, el margen aplicado al final vendría a ser 0. Porque estamos diciendo de que el margen aplicado, pues, como, a ver, ¿dónde está la fórmula? Es la venta aplicada menos el costo real. Entonces la venta aplicada al término del proyecto va a ser el mismo costo, ¿no? Porque la venta no ha cambiado. Entonces venta menos venta al final sale lo mismo. Entonces esto de margen aplicado sirve más cuando se hace un corte, ¿no? Cuando se hacen los cortes del proyecto. Digamos, mensualmente vas viendo tu margen aplicado. De cierta manera es un dato, como ya les había comentado anteriormente, para explicar
por qué estás ganando, perdiendo. Y puede darse el caso de que todo tenga explicación y es como les comenté, bueno, compramos unos materiales y ya están en cancha, ¿no? Y por lo tanto mi costo se eleva, ¿no? O puede darse el caso también de que el cliente también te haya valorizado más, ¿no? De lo que realmente has ejecutado. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado también porque puedas estar inflando tu venta o reportando al directorio de que has hecho más cuando realmente no lo has hecho. Simplemente para mantener digamos, la calma en las aguas, ¿no? Pero a la larga puede ser contraproducente y todo se te voltea, ¿no? Al final del proyecto. Entonces, recomendación, procurar que sea lo más sincero posible, ¿no? Tanto para bien o para mal. Porque lo peor que pueda pasar es que durante todo el proyecto digas que estás ganando y al final resulte que estás perdiendo. Y puede ser por muchas razones, ¿no? Quizás al final del proyecto resulta de que no habías considerado ciertas partidas en tu presupuesto y resulta de que realizar esas tareas son 5 veces más caras de lo que realmente habías planificado, ¿no? Y eso que ni siquiera planificado porque simplemente ni siquiera lo habías considerado, pero lo tienes que ejecutar. Entonces ahí es por eso de que es bastante complicado, ¿no? Esto de la proyección del margen, uno tiene que tener bien puestos los pies sobre la tierra y con todo el equipo del proyecto hacer lo posible de que esto se sincere, ¿no? Y mientras más pronto, mejor, porque esperar hasta el final del proyecto para darse cuenta de que habían trabajos que no habías considerado, pues es lo peor que te puede pasar. Bien, sigamos. Descomposición del presupuesto y costo. A ver, acá el tema, con la finalidad de un mayor control es usual componer los costos del proyecto en fases, cuentas de control, EDC, o sea, estructura de descomposición de costos, rubros, etc. Estas fases o cuentas de control son establecidas por el equipo del proyecto y deben estar establecidas en el plan de gestión de costos del proyecto. La sumatoria de las fases o cuentas de control, EDC o rubro nos da como resultado el presupuesto y costo del proyecto. En estas fases se irán cargando los gastos incurridos en el proyecto. Entonces, a ver, como concepto ya, en un proyecto, generalmente, ya que estamos con el tema del PMBOK y el PMI, ya es hartamente conocido de que los proyectos se disgregan jerárquicamente, ¿no? En pedazos, ¿no? Bajo el concepto siempre que dicen cómo te comes un elefante, ¿no? Y la respuesta es por pedazos, ¿no? Entonces trata de descomponer el proyecto en distintas partes, ¿no? Y esas partes obviamente que tienen su gasto y también tienen su planificación, su presupuesto, ¿no? Y obviamente pues que esas partecitas, la suma de todas esas partes nos van a dar el presupuesto total. Entonces el agrupamiento de esas partes es lo que se refiere, ¿no? Y es muy usual, ¿no? De que en nuestros proyectos digan de construcción, digan, ¿esto a dónde va cargado, no? Esto va cargado a la fase de, puede ser albañilería, puede ser concreto, acero, encofrado, etcétera, etcétera. Ya va a depender bastante de cómo el equipo del proyecto ha decidido disgregar el proyecto, ¿no? Cómo va a ir cargado, ¿no? Entonces ese es otro tema que ya digamos viene desde el inicio, por eso que pongo de que está estableciendo el plan de gestión de costos. Generalmente no, a veces hay proyectos que no se hacen plan de gestión de costos y simplemente se va directamente al meollo del asunto, ¿no? ¿Sabes qué? Que vendría a ser, mira, este proyecto lo voy a en una hojita en Excel se ven las fases y te ahorras todo el plan, ¿no? Vas de frente a la herramienta. Pero generalmente lo hacen así. Lo recomendable sería de que se haga un plan de gestión de costos. Bien, entonces una vez que estás establecidas estas fases, estas cuentas de control o EDCs, todos tienes que ir cargados ahí. Entonces puede pasar de que haya errores, ¿no?
Generalmente en construcción se da que hay errores, es lo más común que puede haber, ¿no? Lo más común en un proyecto de construcción es que hay errores. Y puede ser de que cargues mal, ¿no? Cargues una cosa que no corresponde a la cuenta de control, ¿no? Y al final te va a dar un resultado erróneo, ¿no? Si alguien quiere revisar por qué estás perdiendo aquí, estás ganando acá, puede darte un falso resultado. Entonces, va a depender bastante de cómo llevas el orden, ¿no? De eso. Si tú, por experiencia, les digo, tratas de ser bastante detallista, vas a perder la brújula. Vas a perder la brújula porque mucho detalle tampoco es bueno, ¿ya? Porque ahí viene, esto resulta de que no era acá, debería pasar para acá. Entonces, tratar de que la descomposición del presupuesto, ¿no? Y el costo sea lo más razonable, término medio, uno tiene que ver si se adecua a cómo está el proyecto. Hay que ser realistas, ¿no? Realistas en el sentido de que tengo solamente, digamos, son el residente, tú como gerente o como jefe de planeamiento y control, sabes tiempo y costos y tienes solamente el terreador y el de recursos humanos, son 5 personas. Vas a meterte al detalle de saber cuánto se gasta por pintar, cuánto se gasta por tarrajear y todas las actividades que había así por haber. Obviamente que no, entonces tratas de disgregar en lo más simple que puedas identificar, mano de obra, esto va para materiales, esto lo otro va para equipos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Esto es gasto general, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, y digamos en grandes paquetes de trabajo, pero cuando ya se tiene todo un sistema, ¿no? Y se tiene todo un staff grande, entonces te puedes dar el lujo de quizás ir agregando más, entrar más al detalle. Pero de todas maneras es bastante complicado poder llevarlo, ¿no? Hay toda una serie de... Y es básicamente lo que toda empresa quisiera, ¿no? Tener los costos, o el sueño de todos, tener los costos en tiempo real, ¿no? Que esto vaya para acá, esto vaya para allá, y que en cualquier momento cualquier gerente y cualquier persona del proyecto o que tiene está a su cargo este proyecto pueda revisarlo, ¿no? Eso es lo más normal. Información que debemos revisar en el RO. En el RO tenemos que revisar lo siguiente, ¿no? Variación del margen, cómo está yendo el margen, ha ido cambiando. Identificar las brechas negativas y positivas, ¿ya? En cada fase ODC ir viendo dónde he ganado, dónde he perdido, ¿no? Escenarios optimistas y pesimistas, ver el flujo de ingresos y egresos. Ahora, acá en este tema es bien importante el tema de la periodicidad, ¿no? Las fechas de corte de tu reporte, porque si lo haces trimestralmente ya puede ser que el proyecto sea 9 meses y solamente hagas 3 ROs y puede ser muy tarde, ¿no? O sea, das las noticias 3 meses buenas y los otros 6 meses que te quedan son noticias malas. ¿Y por qué no lo dijiste en el primer mes? ¿No? De repente en el primer mes, al segundo mes ya se podría tomar acciones correctivas, ¿no? Entonces hay ciertos cambios que se dan en el proyecto y que deberían ser reportados, ¿no? Reportados en el menor tiempo posible. Y justo en proyectos pues, que son de, por ejemplo, edificación, que es bastante dinámico el tema, que un día no empiezan, digamos, la pintura, al día siguiente ya está pintado y al tercer día ya está todo listo, ¿no? En una semana se pueden barrer todo un edificio, entonces es bastante complicado el tema acá, ¿no? De identificar las brechas negativas y positivas. Entonces, y como saben, el RO tiene su parte de lo que ya pasó con lo que si viene, entonces imagínense, ¿no? Imagínense. ¿De qué estamos hablando? Como diría una cierto personaje que muy conocido. Bien, entonces
ya estamos entrando ya en el tema del formato. Ya hemos, creo, barrido todos a grandes rasgos, los conceptos, ¿ya? La idea final de todo esto. Y creo que refrescando todos estos acápites, estos ítems, ya podemos entender de qué se trata el formato del RO. Bien, este es un formato realizado por mí, ¿ya? Por yo, del RO, ¿ya? Como podemos ver, tienen que estar divididos de la siguiente manera. Siempre los ROs tienen que mostrar la siguiente información. Primero, en la parte izquierda, cómo están disgregados tus costos, ¿no? Cómo has descompuesto tus costos. Obviamente de que este es digamos, un formato ya a nivel gerencial, porque puedes entrar a mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, acá tengo mi venta, ¿ya? Acá tengo la venta de mi presupuesto. Sí, después tenemos el exceso de efecto que ya habíamos hablado, ¿no? Tengo la venta aplicada, ¿ya? Luego en la parte, en el tema de costos ya tenemos el costo directo, el costo indirecto y finalmente el margen, ¿no? Entonces se divide en tres grandes rubros, ¿no? Se puede decir tres grandes ventanas. Venta, costos, que se divide en directo e indirecto, y después el margen, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, en el costo directo está disgregado en mano de obra, materiales, equipos y subcontratos, que generalmente en edificación es lo más normal que haya un montón de subcontratos para todo. Y en los temas indirectos pues están staff, gastos financieros, gastos generales, ¿no? Gastos generales varios, ¿no? Y el fee. El fee que viene a ser un porcentaje de administración central, porque aunque no lo crean, toda empresa tiene su propio equipo de proyecto en el proyecto, ¿no? Asignado, pero también hay gente que trabaja desde la oficina central, ¿ya? Y que de dónde sale el dinero para pagarles a ellos, no pagar las fotocopias, el teléfono, la luz, etcétera, etcétera. Pues salen del mismo proyecto. Entonces esto se llama fee, que es un porcentaje establecido por la empresa. Entonces cuando tú haces tu presupuesto, tienes que considerar todo eso, ¿no? Y no lo vas a poner directamente, tiene que estar escondido en cierta parte o debe estar dentro de tus contingencias, ¿no? En tu utilidad, ¿no? Hay un montón de formas de cómo esconder o no esconder, sino que estos gastos se vean, porque son gastos tuyos, ¿no? Debería estar dentro de los gastos generales, ¿no? Pero generalmente no se muestran los presupuestos. El fee es algo interno, se podría decir. Bien, entonces en la parte izquierda ya hemos visto, ¿no? De forma horizontal, venta, costo y el margen. O sea, el margen, venta menos costo. Así de simple. Y luego ya vienen en los verticales, vamos a tener los meses. En este caso pues estamos julio, agosto, septiembre. Vamos a suponer que mi proyecto solamente falta 2 meses, ¿no? Para que ya termine. Y puede ser hasta el próximo año, ¿no? Incluso dependiendo del periodo en el cual ustedes estén trabajando en su proyecto, ¿no? Le falta 8 meses, 10 meses. Entonces, si fuese el costo, el RO0 o el RO inicial, van a estar todos los meses que dure el proyecto, ¿no? Pero siempre se muestra los 3 meses que vienen, ¿no? Entonces es algo digamos, no es escrito, pero es lo más común, ¿no? Mostrar siempre la ventana de los 3 meses siguientes. Y si faltan, tu proyecto es de un año y te faltan los 9 meses, los 9 meses lo ocultas, ¿no? Pero aparece como presupuesto total, ¿no? O aparece de acá en un solo mes, ¿no? En un solo mes pones septiembre hasta diciembre, ¿no? Lo que falte, ¿no? Pero tiene que ir todo, ¿no? Otro tema, en la parte vertical
podemos ver que está la descripción, está el presente mes, o sea, el mes que ha pasado. En este caso, como ya está julio acá, sería de junio, julio, agosto, ¿ya? El acumulado a la fecha, el acumulado actual, ¿ya? Y acá, hasta acá, digamos, vendría a ser digamos, la proyección, ¿no? Pero digamos que en el total del proyecto, vamos a mostrar acá en esta parte derecha cuánto es tu presupuesto total, ¿no? Al terminar todo tu proyecto, ¿no? Todo, o sea, todo el presupuesto. Y en esta parte, digamos, diferencia bien, como decía, tenemos el acumulado anterior. Entonces, a ver, ¿cómo se leería esto? Mira, a ver. Mi acumulado anterior son 38 millones. Esto en millones, ¿ah? No voy a empezar que son 38 soles, ¿no? 38 millones es mi acumulado anterior, digamos, de que desde la fecha de inicio hasta el mes de mayo, en este ejemplo, es 38 millones. 38 millones, ¿ya? Y acá tengo mi presente mes, ¿no? En este caso yo he valorizado mi venta de 2.139.000. Entonces mi acumulado actual, mi acumulado junio, vendría a ser la suma, ¿no? De 38 más 2. Entonces me da 40. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo que falta? En julio voy a valorizar 3.264.000 en agosto. Y entonces sería 40 más 3 más 264.000. Y este me da mi actual. Lo comparo con mi previsto, ¿no? Digamos que acá mi venta original fue 43.902.000. Pero en la última revisión que hicimos, ¿no? que revisé, me di cuenta de algo, o salió un adicional o un deductivo, disminuyó, ¿no? Ahora es 43.843. Entonces, digamos que a este mes de junio, mi proyección se mantiene igual que de la proyección que hice el mes anterior, ¿no? Y en resumen también ha disminuido, ¿no? Respecto al original. Bajo esa misma lógica se van a dar todas las filas, ¿no? Todas las filas van a ser lo mismo. Mi acumulado más el real me da el acumulado, y después con este y con este me da el actual. Y lo comparo con mi proyección anterior, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, mira, mi acumulado anterior era 6.283.000. Este mes se ha gastado en mano de obra 512.000 y mi acumulado actual es 6.796.000, ¿ya? Y en los siguientes meses voy a gastar 512.000 soles más 307.000, tendría 6.796.000 más la suma de estos dos meses, me da los 7.624.000. Pero el mes pasado yo había proyectado 6.612.000, entonces por lo tanto ya ha aumentado el costo. ¿Por qué? Y ahí viene la explicación que uno tiene que dar, ¿no? ¿Por qué? Por esto, porque hemos incrementado mano de obra, me di cuenta de que tenía que ejecutar más trabajo inicial, los metrados los he revisado y son el triple de lo que nosotros habíamos puesto. Entonces, es lamentable de que en la parte final de tu proyecto te des cuenta de todas las cosas que te faltaban hacer. Y obviamente que esa es una responsabilidad de todo el equipo del proyecto, el no poderla haber identificado a tiempo, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, de un proyecto X, ¿no? Datos inventados, en el cual me pongo en el caso más pesimista, ¿no? Siempre para explicar, siempre lo pesimista de cierta manera salen más ideas, ¿no? Porque si todo fuese bonito, pues le dirían, mira, este es el margen, está bien, y ya no hay nada más que explicar, ¿no? Y así fue porque así está presupuestado, ¿no? Más aprende justamente de los errores, se podría decir, ¿no? Y así, en el tema de materiales, por ejemplo, mi acumulado anterior es 8.503.000, este mes es 325.000,
¿ya? Y la suma de 8.503.000 más 325.000 es 8.828.000. Y lo que estoy proyectando mis 2 meses siguientes serían 3.025.000 más 162.000 me da 9.315.000. Y también respecto a mi proyección anterior es mayor, prácticamente un 800.000 soles más. Pero y desde ahí ya las cosas comienzan a verse de color hormiga, como se dice, ¿no? Negras. Entonces, hay una columna que no les había explicado, que es este previsto. ¿Ya? Resulta de que yo, bueno, la persona que ha hecho este RO, ¿no? Vamos a suponer que es un ingeniero X, todo el equipo de proyecto han planificado, se han reunido, han revisado todo y se han dado con la sorpresa, pues, de que su planificación estaba mal, ¿no? Porque, por ejemplo, el mes pasado nosotros, o sea, lo que acá vendría a ser julio, ¿ya? Si quiero hacer el error del siguiente mes, de julio, sería este julio, lo copio acá, a previsto. Así tal como está. ¿Por qué? Porque yo en julio había dicho que mi venta iba a ser 3.152.000. En el RO anterior, en vez de 3.152.000, había 2.349.000. Yo había proyectado de que iba a ser más venta y en total fue menos. Había proyectado que mi mano de obra iba a ser 449.000 y resultó siendo mayor. Tanto en materiales también mayor, en equipo de vehículos mayor, subcontratos, bueno, ahí sí planificaste que fue mayor, en realidad fue menos. Y se dan cuenta, miren, prácticamente en todos los ítems no hay ni uno que se haya acertado. Y obviamente de que por eso las personas que es un poco complicado de explicar esas diferencias, ¿no? Porque se supone de que uno ha revisado, ha sincerado todas las cosas, el equipo se ha reunido, ¿no? Se han sacado todas las cosas que sabían de que nos iban a dar y resulta de que al final de cuentas no se da. Entonces, ¿esto por qué puede ser, no? Debe ser por optimismo, bastante optimismo, negligencia. Es bastante complicado de que la persona que tenga que explicar esto tenga que tener en cuenta las razones, ¿no? Y muchas veces, pues, en las reuniones que se hacen de gerencia, ¿quién es el que está a cargo de la exposición, no? El gerente de proyectos, residente y el de costos, pero hay todo un equipo detrás, ¿no? Que alimenta esa información. Entonces, tienen que tener en cuenta de que este es el resultado de un trabajo en equipo. Si todos no están unidos o están tirando cada uno para su lado, pues este es el resultado. Bien, acá tengo el formato del RO, ¿ya? Este es el formato. Como les decía, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Acá está, ¿no? Este es el acumulado anterior, el real y la suma de estos dos. A ver, ¿cuánto sería esto? Más 2.139.000 me tiene que dar 40.426, ¿ves? El acumulado actual. Y si yo sumo este 40 más este, me tiene que dar, ¿qué cosa? Me tiene que dar mi actual, ¿no? Que es 43.843.000, ¿ves? Y así se va dando uno por uno, ¿no? Ahora bien, este formato se lo voy a compartir, no se preocupen, todo está en el Dropbox. Ahora, la descomposición que he hecho acá es, digamos, lo más estándar, ¿no? Mano de obra, materiales, pero ¿mano de obra de qué, no? Puede ser de carpintería, de albañilería, de movimiento de tierras. Entonces, así como hay un RO, digamos, de grandes rubros, esto debería ir alimentado de un
algo más disgregado, ¿no? De todas las fases, o sea, toda la suma de todas las, así como hay un RO general, tiene que haber un RO de todas las fases. O sea, son un montón de filas en un Excel. Entonces, generalmente el RO es un archivo bastante pesado y se tiene que trabajar bastante con tablas dinámicas, base de datos, ¿ya? Pero al final de cuentas, el resultado final es como se muestra acá. La idea es la misma, como les digo, acumulado anterior, más el real, más la proyección, para todas las filas que puede haber, ¿no? En este caso son grandes rubros, pero digamos estos 512.000 que se ha gastado debería venir de toda una recopilación de datos, ¿no? De una base de datos que se ha hecho en el mes. Bastante complicado, ¿no? Como pueden ver. Entonces, pero ¿en qué fecha de corte generalmente se hacen los reportes? Va a depender de cada empresa, ¿no? Muchas veces lo que se hace es presentarlo, digamos de que estamos en junio, ¿no? Estamos julio. Entonces digamos de que yo tendría que tener un arreo el 31 de julio, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque tienen que procesar toda la mano de obra, tienes que sacar tus materiales, ¿no? Tienes que revisar si de acá para adelante no te faltó un adicional, revisar plan. Entonces, seamos realistas que es bastante complicado tener el RO a la fecha que todo el mundo desea, ¿no? Que sea el fin de mes. Entonces, generalmente las empresas establecen un periodo de 5 días, entonces después del mes máximo, y en algunos casos, dependiendo de la realidad, 10, 15 días, hasta inclusive hasta el fin de mes del siguiente, ¿no? Pero vamos a hablar, si estás en julio, voy a tener, el de julio recién lo voy a tener listo el 31 de agosto. Entonces, y el 31 de agosto tener esto bien llevado, ¿no? Puede ser muy tarde. Entonces, aquí viene la dificultad, ¿no? De poder llevar todo esto y tener un sistema de control adecuado, ¿no? Para poder tomar acciones correctivas, ¿no? Entonces, como concepto no es nada complicado, ¿no? Lo complicado es cómo siempre alimentas toda esta herramienta de información, ¿no? Y si la información está mal, pues te va a dar cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces en este proyecto, por ejemplo, tengo el margen, ¿no? Mi margen, acá estamos en la parte, bueno, este Excel 2000, no sé qué es, 2015, 2016, no me acostumbro. A ver, digamos que en mi proyecto original yo había dicho de que mi margen era 9.8%, ¿no? Pero como hemos visto a lo largo del ejemplo, pues he perdido prácticamente en todos los rubros, ¿no? Y en el último mes dije que iba a ser 8.4%, ¿no? O sea, de 9.8 bajó a 8.4%. ¿Ya? Entonces, y resulta pues con los últimos datos ahora es 1.61%, ¿no? Como se dan cuenta en este ejemplo, pues la caída ha sido brutal, ¿no? Brutal por diversos motivos, que puede ser que no se han sincerado las ventas, ¿no? O había en los meses anteriores había una venta proyectada que al final de cuentas no se dio. Puede darse el caso de que sea un adicional grande que se había considerado y que al final de cuentas el cliente no lo ha reconocido y no te lo va a pagar. Entonces es por ese motivo de que para que no salten estas cosas a último momento es que se maneja escenarios. Se hacen RO optimistas, pesimistas, ¿no? Al 60, 40% de probabilidad. Entonces de cierta manera te das cuenta, mira, mi RO ahorita, ¿no? Hubiese sido mejor explicarlo de esa manera, ¿no? Mi RO viene a ser mi margen es 9.8%, pero sabes que ese 9.8% va a depender bastante de este adicional que me están aprobando. Que el cliente me ha dicho que sí, ya hemos presentado, me ha dicho que sí, pero formalmente no me ha firmado nada, no me ha aceptado el adicional, pero me ha dicho que sí. Entonces, esto es un escenario optimista.
Entonces, escenario pesimista que sabe que sea no, entonces 1.000.000 o 500.000 soles no se considera, entonces mi margen disminuye. Y el pesimista es que sabes que va a haber hay unos trabajos, ¿no? Que considero de que van a ser, me van a costar mucho menos, pero el material que necesito utilizar, hay un proveedor que me está por confirmar si lo tiene en stock, ¿no? Porque si no lo voy a tener que importar y me va a costar el triple o el doble, ¿no? O, o mucho más, ¿no? Ya, entonces también esto debería ir en un escenario, ¿no? Medio, no se podría decir. Entonces, de cierta manera ya la gerencia se va dando cuenta pues de que las cosas no están muy bien, ¿no? Entonces ese adicional, por ejemplo, ¿por qué no te lo quiero reconocer? Tendrían que la gerencia de ir con fuerza para que ese adicional sea aprobado, ¿no? Y no pase que de un momento, sabes que al final no me aprobó y ¡pum! Cae tu margen. Sí, de la noche a la mañana. Y ahí vienen los reproches, ahí vienen las críticas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque al final de cuentas el responsable es uno, ¿no? Responsable de lo que uno hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que hice este RO, digamos en este ejemplo, si hubiese estado en este caso, pues de frente me di unas críticas también para mí, pero ustedes saben, este es el resultado, o sea, uno pone lo que viene detrás, ¿no? Lo que alimentan, ¿no? Y obviamente de que esto viene de una planificación. Y si no, si este RO no está bien llevado, o no se, o pasa esto, es porque todo el equipo ha fallado, ¿no? Errores de puede ser, por ejemplo, que me equivoqué en una suma, una resta, ¿no? Pero los datos que aparecen son los datos que vienen detrás, ¿no? Entonces ahí habría que ver un poco de quién es la responsabilidad al final de cuentas, ¿no? Es de todo el equipo del proyecto. Bien, entonces, ¿y el margen aplicado? ¿Cuál es el margen aplicado? Entonces, miren, por ejemplo, yo tenía que mi margen real, ¿cuánto es? A ver, en el mes de corte, yo tengo mi venta que es 2.139.000, pero, para que yo siga manteniendo este margen de 8.4%, no, o en este caso de 1.61%, ya, ya, cuánto es la venta que yo debería tener. O sea, o sea, la idea es de que todos los meses yo debería tener 1.61% de margen, todos los meses. Pero eso no es así, ¿no? Hay meses que puedes gastar más, menos, no está valorizado, no está proyectado, todo. Entonces, acá tengo mi exceso de efecto de 2.027.000, ¿no? O sea, ¿qué significa? Yo debería haber yo debería haber valorizado 2.365.000 para que mi margen en este mes no sea menos 8%, sino sea 1.61. Ese es ¿Y por qué te falta 227.000? ¿Ya los perdí? No, lo que pasa es de que el cliente no nos quiso aprobar estos trabajos que ya estaban, digamos, a un 60%, ¿no? Nos va a considerar en la valorización solamente cuando esté totalmente terminado. Entonces esa diferencia es 227.000. Por eso de que en este mes mi margen es menos 8%, pero mi margen aplicado es 1.61. Porque el siguiente mes sí me lo va a considerar, pero ya no va a estar en mi costo, porque acá ya lo gasté, ya gasté ese trabajo. Entonces, como se dan cuenta, acá es un poco complicado las explicaciones, ¿no? Esto se podría resumir más fácil con el valor ganado, ¿no? SPI, CPI. Mi CPI es tanto, mi SPI es tanto. Porque en este caso, lo que acá vendría a ser venta aplicada, en el valor ganado sería valor ganado. Este es el valor ganado, ¿no? Bueno, por decirlo, ¿no? Valor ganado entre comillas, porque la venta aplicada puede ser de que realmente sí sea pérdida, ¿no? Y en tu valor ganado sí aparezca que fuese 2.139.000. Entonces, al final de cuentas, los dos deberían decirte que el margen va a ser 1.61, ¿no?
cualquiera que fuere los dos métodos, ¿no? Entonces, en un momento, más adelante, quizás en otro video, vamos a explicar cómo el RO se conversa, ¿no? De cierta manera con el valor ganado, ¿no? Y qué indicadores son los que los dos deberían coincidir, ¿no? Pero ahora te estamos explicando acerca del valor del RO, ¿no? Entonces acá este archivo en Excel se lo voy a dejar para que puedan ver los cálculos, ¿no? Y puedan de cierta manera este, rápidamente identificar las fórmulas y cómo se calculan, ¿no? Y lo pueden llevar incluso quizás a su proyecto, ¿no? Agregándoles más cosas. Obviamente de que este es solamente una vista general, ¿no? Bien, ya para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones. El resultado operativo es una herramienta de control de costos que nos muestra lo pasado, ¿no? Obviamente en la fecha de corte, lo pasado hasta la fecha de corte, y la proyección al término del proyecto, ¿no? O sea, lo que se viene. Nos permite identificar las desviaciones y explicar las causas de estas desviaciones. Obviamente porque al ver una diferencia como hemos visto, todo el mundo te va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué cayó el margen? ¿Por qué cayó el margen en mano de obra, en materiales? ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? Es un chiste, no sé, hay un error. De hecho, de que te van a preguntar de todo, ¿no? Es la herramienta que nos permite mostrar el margen final del proyecto al nivel gerencial. La herramienta por excelencia. De momento casi nadie utiliza el valor ganado, salvo algunas empresas y no todos lo entienden, ¿no? Porque tiene va por otro camino, ¿no? Que llega a lo mismo, pero más la gente lo conoce o está más familiarizado con el RO, ¿no? Y para realizarlo correctamente se debe involucrar a todo el equipo del proyecto, de tal manera de sincerar el resultado final del proyecto. Oye, si el RO lo haces sentado en tu escritorio tú solo y inventas datos, pues cualquier cosa. Tiene que ser algo que viene de un trabajo en equipo y que esté validado por el gerente de proyecto, porque al final el gerente de proyecto se queda a la cara explicando estos resultados. Bien, ya para terminar, quería comentarle de que vamos a seguir subiendo videos, quizás tengo algunos compañeros también que se puedan unir y subir a través de este canal los siguientes videos, ¿no? Tutoriales, tanto de primavera, project, valor ganado, etcétera, RRO. Y suscríbanse por favor, denle like y nos vemos hasta la siguiente oportunidad.